un poco sobre el átomo y su estructura. Vamos a hablar de la radioactividad. Vamos a ahondar ahora en el tema de las radiaciones ionizantes, rayos X y aplicaciones. Esto va a estar basado lo que queda dentro de esta manera. Ya, esto ya lo habíamos comentado. Átomo. El átomo. A ver. Alguien una vez dijo: ¿de qué están hechas las cosas? ¿De qué está hecho este borrador? De cuadernos, los lápices. Y llegamos de acuerdo diciendo que es materia. Ya, pero yo quiero saber de qué está hecha la materia. Y ahí empezaron a tratar de dividir lo que encontraban. Y llegaron, ¿cierto?, hasta cierta parte que según tiempos antiguos era indivisible. ¿Ya? Y ahí aparece en términos de átomo. Significa justamente eso. Ahora, estudios posteriores nos damos cuenta que eso no es lo más pequeño que tiene la materia. ¿Ya? Hay unas partículas que son subatómicas, más chiquititas que el átomo, y es más, hay otras que son más chicas aún. Bien, entonces, en los primeros tiempos, los primeros científicos, ¿cierto?, que investigaban esto, siempre hay personas que les gusta observar, y al observar se hacen preguntas y buscan respuestas. Entonces, trataron de alguna otra forma de explicar lo que era un átomo. Aparte de lo que le acabo de comentar, de qué estaba conformado un átomo. Y ahí aparecen diferentes modelos de acuerdo a los años, ¿cierto?, que esto ha ido avanzando. Modelo de Thomson, de Rutherford, de Bohr y del mecánico cuántico, que es uno de los más recientes, de 1929. El modelo de Thomson decía que el átomo estaba conformado por un núcleo, ¿ya?, un núcleo que era de carga positiva y que en ese núcleo estaban ahí colocados como pasas, como unas pasas en un budín, por eso le llaman también el modelo del budín de pasas, o en un queque, lo que quieran. Las pasas eran los electrones. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que planteó Thomson. Así es un átomo, que es la primera figura que ustedes ven aquí. Pero empezaron a hacerse preguntas: pues si tienes carga positiva y tiene carga negativa, ¿qué pasa cuando dos, ¿cierto?, tienen diferente carga? Se atraen, se rechazan, se concilian, conversan. ¿Qué pasa? Cuando dos, en este caso átomos, tienen diferente carga. Se rechazan. Entonces no podría existir, no podrían estar juntos. ¿Ya? Entonces ese modelo como que no calzaba. Bohr, ¿cierto?, empezó con el tema del sistema planetario, es decir, determinó que el átomo estaba formado por un núcleo y por órbitas, orbitales que le llaman. Y que en el núcleo del átomo, ¿cierto?, había dos partículas, que eran los protones y los neutrones. Y que en las orbitales, ¿ya?, se encontraba otra partícula subatómica, que era el electrón, y que tenía carga del tipo negativa o positiva. Negativa. El protón tenía carga positiva. ¿Y el neutrón? Ya. ¿Pero qué hace el neutrón ahí entonces? Justamente, el neutrón, ¿cierto?, permitía que se mantuvieran unidos. O sea, que no hubiera esta dispersión por el tema de las cargas eléctricas. Ya, entonces ese modelo fue un poco más aceptado. Y lo encontramos ahí. ¿Ves? El núcleo está compuesto por protones, carga positiva, ¿ya? Neutrones no poseen carga, y la estructura por los electrones que tienen carga negativa. Dice que el átomo, ¿ya?, como átomo en su conjunto, y sin la presencia de alguna energía externa o perturbaciones, tiene igual cantidad de protones y de electrones. Ahí estamos hablando de un átomo estable. La misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, estamos en un equilibrio, dice ahí, eléctrico, perfecto, y ese átomo, bienvenido sea. Pero las radiaciones
no ocurre eso. Trabajamos con átomos inestables, que no tienen la misma cantidad de protones ni de electrones. Entonces, vamos a ir descubriendo un poco más el mundo del átomo. El electrón, ahí ustedes tienen una comparación en cuanto a su tamaño, a su masa. El electrón es muy pequeño en comparación a lo que es el protón y el neutrón, en tamaño. El protón y el neutrón son casi similares, pero no lo son, son casi. Pero el electrón es mucho más pequeño que estas dos partículas, o sus partículas atómicas, como dicen. El símbolo del electrón, todos lo conocen, del protón, ¿cierto? Y del neutrón. Cada uno tiene de estos, tiene una masa en kilos, aquí está en kilos. ¿Ya? La masa del electrón para cualquier átomo es de 9.1094 por 10 elevado a la menos 31. La masa del protón es de 1,6726 por 10 elevado a la menos 27. Y la del neutrón, 1.6749 por 10 elevado a la menos 27. Esas son las masas que tienen peso, porque son partículas. Ya tienen una masa, no pesan reales, masa. Cuando uno pregunta cuánto pesa, eso está mal dicho, ustedes saben. Nosotros no pesamos eso porque no leemos, nosotros tenemos otra masa donde tenemos que ver el tema de la gravedad. ¿Ya? Ok. Primer punto. El número atómico. Ahora vamos a ver qué es lo que es el número atómico en un átomo. El número atómico lo vamos a encontrar en la tabla, ¿cierto?, periódica. Se designa por la letra Z, y corresponde al número de protones que contiene el núcleo atómico. En el núcleo hay protones y neutrones. La Z nos indica la cantidad de protones que hay en ese elemento. El número másico se designa por la letra A y representa la suma de protones más neutrones que están en ese núcleo. ¿Ya? Por lo tanto, A es igual a Z más N, porque Z es el número atómico y N son los neutrones. ¿Dudas ahí? Entonces, sea Z, sea X, un elemento químico cualquiera, entonces nosotros lo podemos encontrar así. ¿Ya? Arriba la A es el número, ya. Y la Z, ¿qué es lo que es la Z? Ya. ¿Y qué es lo que es la A? ¿Pero qué es el número básico? La suma de los protones más neutrones. Perfecto. Una vez conociendo eso, entonces ustedes pueden fácilmente decirme ahí cuántos protones, neutrones tiene el cobalto 60. ¿Cuántos protones tiene? No, protones. ¿Cuántos protones tiene? 4 protones tiene. Me lo acaban de decir, lo vamos a repetir. Dice Z corresponde al número de protones que contiene el núcleo atómico. ¿Cuántos protones tiene el cobalto 60? 27. ¿Ven? Es simple. 27. Y su número másico, que es la suma de los protones más los neutrones. Pregunto, ¿cuántos neutrones tiene el cobalto 60? 23. ¿Cuánto? 33. Ya, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cierto? 27 más 33 debería darnos 60, el número máximo. ¿Ven? Sí. Pero eso ya con el todo lo dieron a visto. El cobalto 60 tiene un Z27 y un A60. Sabiendo que el Z son los protones, entonces tiene 27, ahí lo indica. Y tiene 33 neutrones porque 27 más 33 nos da el número másico, que allá lo indica que es 60. El número másico, ¿el másico de qué viene? ¿De qué
de masa, ¿sí? Masa. ¿Por qué? Porque estas partículas subatómicas tienen masa. ¿Ya? Ok, eso nos va a servir para calcular la unidad de masa atómica en un ratito más, lo que le acabo de decir. Tienen que estar atentos. Ya. Ahí tenemos un átomo que es neutro. Un átomo neutro significa que tiene la misma cantidad de electrones y protones. Es neutro. Pero ¿qué pasa si ese átomo, ¿cierto?, que tiene electrones, pierde un electrón? Es decir, viene, ¿cierto?, una fuerza incidente, pierde un electrón, se lo arrancan, se lo sacan, se lo roban al átomo. Si el átomo era estable, ya ahora no es estable, no tiene la misma cantidad de carga eléctrica, ¿cierto? Un tritio ya. Viene una fuerza incidente y saca este átomo. Aquí adentro habían 1, 2, 3. 3 protones. ¿Los protones qué carga tienen? Positiva. ¿Y los electrones? Negativa. Si yo saco uno de estos, aquí están en equilibrio. Hay 3 positivos y 3 negativos. Si yo le quito un electrón, ¿qué le estoy quitando? ¿Un positivo o un negativo? Negativo. Un negativo, por lo tanto este no es 3, ¿qué va a ser? 2. Ya, ¿qué es lo que predomina más en ese átomo? ¿Lo positivo o lo negativo? Ya, cuando es positivo, eso se pasa a denominar catión. Catión. Por el contrario, este átomo está ahí tranquilito y de repente se dejó caer una visita. Un electrón más. Ahora tampoco está en equilibrio, porque tiene más electrones. Tiene 1, 2, 3, 4. Y siguen los 3 protones. ¿Qué es lo que predomina más ahora? Lo negativo. Por lo tanto, ahora se llama anión. ¿Esto lo sabían? ¿Cierto? Estamos repasando. Entonces, nosotros podemos ver ahí, ¿cierto?, un símbolo que podemos encontrar así. Entonces, ¿cómo se llama esto? Número básico, número atómico. Y podemos encontrar esto que nos va a indicar si ese átomo es un catión o es un anión. ¿Ya? Y un catión nos está indicando, ¿cierto?, que predomina lo positivo, y es un anión o negativo. Ok. E es igual en este caso a Z menos la carga del catión. Por lo tanto, E es igual a Z menos X. Y en este caso del anión, E es la Z, que es el número atómico, más la carga del anión, cuántas cargas tiene, y nos va a dar que X es igual a Z más X. Ahí, llenemos ahí. Cada uno de ustedes vaya llenando. Yo hay algunos datos que les doy acá. Llenen los espacios en blanco. Con lo que acabamos de ver. El sodio 23, el carbono, el oxígeno, el aluminio. ¿Cuál es el número atómico del sodio? ¿Cuál es el número másico del sodio? ¿Cuántos electrones tiene? ¿Cuántos protones? ¿Cuántos neutrones? El carbono, este solito, si ustedes se dicen que el número básico es, entonces yo aquí le podría poner así, ¿cierto? Y el número es 12, ya, y con eso tengo algo. ¿Cuántos protones? 6. ¿Por qué? No, son 6 porque la mitad de 12. ¿Y quién dijo que tiene que ser la mitad? No, Aquí porque abajo. es la suma. Puede ser 4, puede ser 3. ¿Cómo yo puedo determinar que aquí, qué número? Del número atómico. Porque los electrones son 6. ¿Y qué tienen que los electrones? Que se suma los protones con los neutrones para sacar el número básico. Jamás hemos sumado los protones con los electrones. Los electrones están aparte, lo que suma es el núcleo. Los neutrones, protones y neutrones.
Pero sí sabemos, Se suma protones con equilibrio. sabemos que eso está en equilibrio, ¿cierto? Sabemos que está en equilibrio. Cuando está en equilibrio, el electrón es igual al protón. Y tenemos electrones, 6. Por lo tanto, los protones deberían ser 6 también, porque está en equilibrio. Este es un átomo estable. No están con carga negativa. Ya, sigan con los de ustedes. 5 minutos. La anterior es acá de la... Con eso vamos a sacar. Ya para allá un número más y que se vea 23. Sí. En el sodio, ¿cuánto será el número másico? Ahí lo está indicando. ¿Cuál es el número atómico? 11. 11. Ahí está. Ya. ¿Cuántos electrones? 12. ¿Cuántos protones? ¿Cuántos? 12 electrones. ¿Cuántos neutrones? 12 neutrones y ¿cuántos protones? Ahí lo está 11. indicando. 11. Porque 11 más 12 me va a dar los Ya va 23. 23, sí. ¿Cuántos electrones? 11. ¿Seguro? ¿Estable esto o no? ¿El sodio 23? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué no? Sí, porque no tiene ningún tipo de carga negativa. Carbono. ¿Cuál es el número atómico del carbono? 6. El número másico está dado ahí, 12, que está acá. ¿Cuántos electrones? 6. ¿Cuántos protones? ¿Cuántos neutrones? 6. ¿Y estos están? ¿Qué es lo que es? ¿Un anión o un catión? Anión. ¿Catión? Ya. Un minuto. Estamos bajo presión. ¿A dónde? 16. ¿A dónde 16? El número. Abajo. Número Sí, másico. que no. Número másico. 16. O 2 menos 16. Ya, digamos. Ahí está. Ya. Después lo ven en si no es. Ok, ¿quién llegamos ahí? La famosa. Que me imagino que ya la tienen impresa y todo, ¿cierto? Bueno, la tuvieron con Pablo, ¿no? Ya, en la tabla periódica de los elementos, nosotros encontramos, ¿cierto?, ordenados todos los elementos que conocemos en nuestro planeta. Ahora están de repente se encuentran algo que no está en la tabla periódica y uno dice es un transformer, un extraterrestre que llegó acá y dejó una parte, Pero metal que eso no lo hicimos en no la está. clase pasada.
Pero realmente todo lo que nosotros encontramos en nuestro planeta está aquí en la tabla periódica, dividido, ¿cierto? En grupos, subgrupos. Y cada uno de estos indica lo que ya les dije, que hay un número básico, ¿ya? Con los cuales nosotros vamos a trabajar y podemos saber también, en función a eso, si el átomo es estable o inestable. Ya, energía de enlace. Para que estas partículas subatómicas se puedan mantener unidas en un núcleo, es decir, los protones más los electrones, debe existir una fuerza que permita que se mantengan unidas. ¿Ya? Eso se llama energía de enlace. Esa energía nosotros la podemos calcular y también esa misma energía sirve para, no solamente para unir, sino que también para separar. ¿Ya? O sea, de ahí vienen los conceptos, ¿cierto? De Bohr. Entonces, dice que la masa de cualquier núcleo, miren qué interesante esto, la masa de cualquier núcleo, la masa está compuesta de, perdón, el núcleo está compuesto de protones y Neutrones. ¿los protones tienen masa? Sí, pues sí, se lo mostré ahí. ¿Los neutrones tienen masa? También, ¿cierto? Una masa. 10 elevado a la menos 27, ¿se acuerdan? Ya. Dice que la suma, ¿cierto?, de los protones y neutrones que hay en un átomo, en un núcleo de un átomo, siempre va a ser menor o inferior, ¿ya?, al número másico de ese elemento. Y eso, esa diferencia que hay entre, si yo sumo los protones, sumo los neutrones, ¿cierto?, y se los resto al número másico del átomo, esa diferencia se llama energía de enlace. Ahí se produce el rompimiento del enlace químico, ¿cierto? Y, como les comentaba, nosotros lo podemos calcular solamente conociendo los pesos de los electrones, los protones y los neutrones. Y yo se los mostré en la primera lámina. O sea, todos conocemos el peso. ¿Qué significa? Bueno, después de ese ejercicio. Primero otro concepto. Dice, la masa de un átomo es muy pequeña, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, no la podemos medir en una unidad grande de kilos, por ejemplo, ni nada, ¿ya? El gramo tampoco. El gramo tampoco. ¿Un kilo cuántos gramos tiene? Ya, tampoco nos sirve eso para medir la masa de un átomo. Entonces se ocupa otra unidad que es la UMA. UMA. Unidad de masa atómica. ¿Cierto? Bien, se define como la masa de la 12ª parte de un patrón. Y ese patrón es el átomo carbono 12. La 10ª parte del carbono 12 se denomina unidad de masa atómica. ¿Ven? Aquí tengo el carbono 14, perdón, el carbono 12, lo divido en 12 partes y una de esas partes es la unidad de masa atómica. Y tiene un valor. Es igual a 1,6605 por 10 elevado a la menos 27 kilos. Eso es una unidad de masa atómica. Profesor, dijo que podemos ver una presentación atrás, por favor. Me quedó una duda. Usted dijo que la suma de los protones y los neutrones más la resta de la masa del elemento, de la masa atómica del elemento. O sea, de hecho, Por ejemplo, la suma de protones con neutrones es la masa del No. elemento. Da un valor. Sí, Y ese valor, ¿cierto?, siempre va a ser inferior a la masa atómica que trae el elemento. Por ejemplo, Y ahí, acá, lo que pasa es que carbono 12. ahí dice la diferencia entre los dos números de los números. Sí. Es que primero hay que hacer una suma de los protones y neutrones y después se De le los resta la dos masa. elementos. Sí, ¿De qué dos El mismo elementos elemento. estamos el hablando? mismo elemento se hace una suma y después se le resta el Miren, número aquí máximo. vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro. Dice, ¿cuánto debería pesar el núcleo carbono 12? ¿Cuál es el número atómico, perdón, el número másico del carbono 12? 12. 2.
Partimos de esa base, son 12. Por lo tanto, tengo que empezar a desglosar el núcleo. ¿Cuántos protones trae el carbono 12? 6. ¿Y cuántos neutrones? 6. Ya. Cada uno de esos tiene una masa, que es esta, del protón, 1, y esto lo multiplico por 6, me da esto. Los neutrones también son 6, lo multiplico su masa y me da esto. Aquí está la unidad de masa atómica, cuando se lo mostré antes estaba en kilos. Si yo sumo esto, me da ese valor. Eso le resta la masa. Pero acá dice que es 12. Entonces yo 12 le resto esto y me va a dar la diferencia de masa. Esa es la energía del láser. Y eso se le denomina energía nazi, ¿sí? ¿Ya? ¿Y esa masa que está del neutrón y el protón está en la tabla periódica? ¿Cuál? La masa atómica, sí. No, pero la... No. No puede estar convertido. No, porque esto uno lo tiene que calcular con cada uno. Sabemos ya cuánto pesa un protón, cuánto pesa un neutrón, cuánto pesa un electrón. Eso no cambia, dije yo, ningún elemento. ¿Ya? Entonces, ahora, no es solamente calcular cuánto pesa, porque ahí dice 12 UMA, ¿cierto? 12 UMA. Es lo que debería pesar, pero nos damos cuenta que hay una diferencia de enlace. Profesor, disculpe que pregunte tanto. Acá en los datos que dio usted delante del protón, la masa del protón era 1,67 por 10 elevado a 27. ¿Ya? Kilo. Kilo. Ah, Que son una. Está ahí duro, ¿sí? Bien, acá tenemos defecto de masa. El defecto de masa, así se llama esta diferencia, Sí. es la suma de la masa de los nucleones menos la masa real del núcleo, que es lo que acabo de decir. Pero no basta con calcular esto, porque estamos calculando la masa. Aquí nosotros tenemos que ver la energía equivalente a ese defecto de masa. Y ahí entra el famoso Einstein con su famosa fórmula. ¿Cuál es la fórmula de él? Relatividad. Donde él, es interesante lo que él dice, porque él dice que toda la energía se puede transformar en masa. Toda la energía. ¿Cierto? O viceversa, la masa se transforma en energía. Y aparece que la energía es igual a la diferencia de masa, esa resta que hicimos, ese delta que quedó, por la velocidad cuadrada. ¿Ya? Y ahí nos va a quedar la energía que tiene, ¿cierto?, ese átomo cuando calculamos esa diferencia de masa. Energía dice que se libera al formarse el núcleo, al juntarse con sus neutrones constituyentes. O, en otra forma de decirlo, es la energía que hay que aportar para separar los núcleos. Y eso es lo que estamos viendo, que hay una energía que lo une y que es la misma que lo separa. Entonces, también aparece otro término que es la energía de enlace por núcleo, si queremos, digamos, dividir un poco más el tema, y para que podamos, en función a los nucleones que tiene el átomo, poder decir cuál es la energía. Esto es física nuclear, yo no pretendo que ustedes sean físicos nucleares, pero hay que entender algunos conceptos, y como les comenté al principio, la investigación hay que primordial, para poder seguir entendiendo el tema y al que le interese ahondar en él. Conclusión dice, la suma de masas de los nucleones va a ser mayor a la masa real del núcleo. Se cumple, dice, para todos los núcleos atómicos se llama defecto de masa, a la diferencia entre ambas masas. Diferencia de masa entonces es igual a la suma de las masas de los nucleones menos la masa real del núcleo, lo que acabamos de hacer con el carbono 12. ¿Ya? Aquí está explicado de otra forma, y aquí están desglosados, para que se entienda mejor. Después tienen que echarle una pasada y poder entender. Y para entenderlo mejor, hacer un ejercicio. Anoten por ahí. El nitrógeno 17 tiene una masa atómica de 13.9992 UMA.
masa del protón es igual a 1,0073 la masa del neutrón es igual a 1,0087 una suma igual es igual a 1,66 por 10 elevado a la menos 27 kilos. Un electrovol es igual a 1,6 por 10 elevado a la menos 19 julio o joule. Un mega electrovol es igual a 10 elevado a la 6 electrovol. Calcular A número Z y número A. B. Defecto de masa. C. Energía de enlace en megaelectrovol. Y D. Energía de enlace por núcleo. Este sí, 13.9992. Ya, veamos, 1.